Yo le esperaré, pues sé que vendrá y feliz viviré. Y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en Él. Cada día sé más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. No podré olvidar que murió por mí en pesada cruz, y su amor es tal que me hace vivir y sentir la paz. No podré encontrar un amor igual al de mi Jesús. Es por eso que yo confío en Él cada día más, preparando esta celestial lugar y con Él viviré. Prometió volver y con gran poder triunfar y reinar. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia
iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron pender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde sea. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha hallé en su amor, mi culpa Él llevó. Amén, gloria sea al Señor, amados hermanos y amigos. Gracias por estar una vez más en sintonía de su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación. En esta maravillosa noche es para mí un placer estar una vez más con ustedes, con el único propósito de exponer la palabra del Señor en esta maravillosa noche. Espero que todavía están despiertos, ¿verdad? Y también para ir a Dios en oración. Gloria sea al Señor. En esta maravillosa noche, amados hermanos, vamos a estar estudiando el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8, que la semana pasada tratamos de estudiarlo, pero no se grabó el audio. Entonces hoy estaremos hablando del testimonio de Juan. ¿Cuál fue el ministerio de Juan? ¿Por qué razón Juan el Bautista vino? Y vamos a meditar ahí en esta maravillosa noche, en este precioso y hermoso tiempo que Dios nos regala, ¿verdad? Pero antes, hermano, vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos, Padre, estar una vez más ante tu presencia, Padre Celestial, con el único propósito, Señor, que es que tú seas glorificado, Padre, a través de tu palabra, Señor. Padre Celestial, en esta maravillosa noche te damos gracias por tu palabra que va a ser leída, Padre. Gracias por este programa, gracias, Padre, por estos medios de comunicación, por todos nuestros hermanos y amigos, Señor, que nos estarán escuchando, como también por todos nuestros hermanos expositores de aquí, Padre, por también, Padre Celestial, por los proyectos que esta radio tiene, Señor, el seminario de jóvenes que estará empezando el 26 de septiembre, toda una semana, Padre Celestial, 26, 27, 28 y 29 de septiembre. Te pedimos, Padre, que desde ya tú, bendito Dios, bendigas ese proyecto, bendiga a todos mis hermanos que van a estar exponiendo en ese seminario. También te pedimos, Padre, por todos los administradores de la radio, por todos, Padre Celestial, los que componemos esta radio, Señor, bendice a esta familia, Padre, y que todo sea siempre con amor, Padre Celestial. Bendice las necesidades que tenga, Padre Celestial, cada uno de nuestros hermanos, Padre Eterno, que acá pone su grano de arena, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Padre Celestial. Asimismo, Padre, también te pedimos, Padre Celestial, en esta maravillosa noche, Padre, por la salud de Luz Adilia Hernández, Padre Celestial, de Nicaragua. Padre, usted sabe que se encuentra con problemas de salud, Padre Celestial, pero sabemos, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas. Sabemos que tú puedes, bendito Dios, transformar y recuperar, Padre Celestial, esas partes afectadas, Padre Celestial, restaurar esas partes afectadas del cuerpo de nuestra hermana, Señor. Bendice a nuestra hermana, bendice a su familia y bendice también, Padre Celestial, a todos los que lo rodean, Padre Eterno. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana, y en tus manos lo ponemos, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, en esta maravillosa noche. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria sea al Señor, amados hermanos y amigos, en esta maravillosa noche que me están escuchando a través de Facebook Live y a través también de la radio, ¿verdad? Espero que Facebook Live no se corte la transmisión. Y si se corta, pues de todas maneras vamos a estar
el audio, ¿verdad? De la radio. Esperamos que así sea, esperemos que se escuche muy bien en el audio, ¿verdad? La semana pasada no se grabó el audio, espero que ahora sí se esté grabando, ya que lo hacemos con mucha humildad, con todo amor y sabiendo que nuestro Dios es glorificado a través de su palabra. Gloria sea al Señor. Estamos con el propósito, hermanos y amigos, de estudiar el Evangelio de Juan. Para los que no saben, ¿verdad? Para los que no tienen esa idea de qué se trata nuestro programa, este es el cierre de programación de su radio amiga. Todas las transmisiones que su radio hace todo el día, a través de Facebook Live, a través de Internet y también a través de YouTube, con programas muy buenos, muy edificantes, y a mí me toca cerrar en esta maravillosa noche. Entonces vamos a estar cerrando con el Evangelio de Juan, que tenemos como propósito estudiar todo el Evangelio de Juan, ¿verdad? Siempre que nos va a tocar cierre de programación, que nos toca los lunes y los martes. Entonces queremos estudiar todo el Evangelio de Juan. Ya estudiamos Juan del 1 al 6. Ya hicimos como 3 lecciones ahí. Entonces ahora estamos en Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. El testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? Ese es donde nos encontramos en esta maravillosa noche, y es ahí donde vamos a estar meditando cuál fue el motivo, ¿verdad? Por qué el apóstol Juan escribió el Evangelio, ¿verdad? Un saludo para todos mis hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de la radio, como a través de Facebook Live. Dios los bendiga, Dios bendiga sus corazones y cumpla sus deseos, ¿verdad? Todo lo que ustedes deseen sea realizado por parte de Dios. Gracias por sintonizarnos, por darse su tiempo de abrir el link, ¿verdad? Vamos a estar hablando entonces de la palabra de Dios. Tenemos entendido que el Evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 90-95 después de Cristo. Entonces sabemos que Juan escribió el Evangelio. Tenemos 3 razones que hemos tomado para estudiar, para llevar nuestro estudio. 3 razones muy grandes. Una, porque los judíos no creían que el Señor Jesucristo era Dios y que Él era el Mesías. Entonces Juan empieza demostrando que Jesús es antes de todas las cosas y que todas las cosas por Él fueron creadas, para que el pueblo judío pudiera entender que Jesús es Dios. Y lo otro también es porque Mateo 28:12 dice que los judíos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús resucitó, ellos sabían que había resucitado, entonces sobornaron a los guardias con dinero para que dijeran que Jesús no resucitó. Entonces, esa es otra opción. Y la opción número 2 es también porque en aquel tiempo, como en el tiempo actual, existían los gnósticos, y los gnósticos creen que la materia es eterna, ¿verdad? Que no hubo un creador, sino que la materia es eterna. Entonces Juan trata de demostrar que es todo lo contrario, que sí hubo un principio, ¿verdad? Sí hubo un principio, y ese principio tuvo que ver cuando el Señor Jesucristo crió todas las cosas. Eso lo ha comprobado la ciencia teóricamente también. A partir del año 1960 la teoría científica encontró que sí hubo un principio. Entonces la Biblia, ¿verdad?, se puede decir más adelantada que la ciencia, y esto nos da mucha alegría a nosotros, y toda la honra y toda la gloria es para el Señor. También el otro punto es porque antes que nuestro Señor Jesucristo empezara su ministerio, ¿verdad?, allá en Jerusalén, todos sabemos muy bien que está profetizado que Juan el Bautista iba a ser el que iba a venir, ¿verdad?, a preparar el camino, a preparar los corazones del pueblo de Israel al arrepentimiento, para que este pueblo ya estuviera listo, ya estuvieran arrepentidos, ya estuvieran listos para recibir al Señor Jesucristo. Entonces Juan el Bautista empezó un ministerio tremendo, ¿verdad?, grandioso, un ministerio poderoso, y eso es lo que el apóstol Juan trata de mostrarnos en su evangelio ahorita en el versículo 6 al 8, porque alrededor del año 90 existían muchos grupos, ¿verdad?, que predicaban también a Dios, que predicaban el arrepentimiento, que predicaban el bautismo, pero el bautismo de Juan el Bautista.
no el bautismo, no la gran comisión, no predicaban al Señor Jesucristo. Ellos ni siquiera sabían quién era el Señor Jesucristo, y mucho menos sabían quién era el Espíritu Santo. Entonces ellos tenían a Juan, creo que tenían a Juan ya como el Mesías, para alrededor del año 90 y 95. Muchos seguidores de Juan el Bautista ya creían que Juan era el Mesías. Por eso es que el apóstol Juan nos enseña entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Él trata de darnos datos exactos, claros, para que el pueblo de aquel entonces, del año 90, pudiera entender, ¿verdad? Y yo creo que cuando este pueblo leyó este evangelio, y los que lo escucharon verbalmente a Juan, muchos de ellos se convirtieron, porque entendieron cuál era la misión de Juan el Bautista, cuál era el ministerio de Juan el Bautista. Dice la palabra entonces: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Gloria sea al Señor. Este fue el ministerio de Juan, hermanos. Este fue el propósito de Juan el Bautista: venir a preparar el camino, venir antes que el Señor Jesucristo a empezar su ministerio. El propósito era para que todos creyeran por él, ¿verdad? Para que todos creyeran por él, para que el pueblo ya estuviera preparado, para que el pueblo de Israel ya estuviera listo cuando el Señor Jesucristo iba a empezar su ministerio, para que pudieran alcanzar la salvación. Dice la palabra entonces: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, ¿verdad? Entonces acá el apóstol Juan nos deja claro que el propósito de Juan el Bautista de venir es para dar testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? Bueno, en aquel entonces, para los que habían sido seguidores de Juan el Bautista, estoy muy seguro que ellos creían que Juan el Bautista era la luz. Por eso es que el apóstol Juan deja en claro que el testimonio de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista es para venir a dar testimonio de la luz, de la luz. Eso significa que Juan el Bautista no era la luz. Mas sin embargo, en aquel entonces la gente, ¿verdad?, estaba confundida, y habían muchos grupos, no solamente uno, muchos grupos, hermanos y amigos, que seguían a Juan, y predicaban el bautismo y predicaban el arrepentimiento, pero no conocían a Jesús y no conocían al Espíritu Santo. Entonces era necesario que el apóstol Juan escribiera contundentemente acerca del ministerio de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista según las Sagradas Escrituras, verdad? Y el apóstol Juan nos deja en claro a aquellas personas quién era Juan el Bautista y a qué vino. Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 8: no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Gloria sea al Señor. Este fue el propósito, ¿verdad?, de la venida de Juan el Bautista, del ministerio de Juan el Bautista: dar testimonio de la luz. Pero él no era la luz. Él no era la luz, sino él vino para dar testimonio de la luz, ¿verdad? Y en aquel entonces el pueblo, ¿verdad?, los seguidores de Juan estaban confundidos, y eran muchos, no eran solamente uno, ni dos, ni tres, ni un grupito, ni dos grupitos, eran muchos, porque acordémonos que a partir del año 70, ¿verdad?, cuando fue la destrucción de Jerusalén y todo el pueblo judío fue esparcido a los 5 puntos cardenales de la tierra, ¿verdad?, por todo el mundo. Entre toda esta gente que se fue a todo el mundo, iban muchos que eran discípulos de Juan. Iban muchos que eran discípulos de Juan el Bautista. Y ellos eran fieles y predicaban el bautismo del arrepentimiento. Predicaban a Dios, pero no conocían a Cristo Jesús. Para ese tiempo, estos grupos ya habían venido a ser una secta, porque estaban predicando a Dios sin conocer a Cristo Jesús.
y no podían alcanzar la salvación, porque el bautismo que Juan predicó fue el bautismo de arrepentimiento, para que el pueblo de Israel se convirtiera, ¿verdad? Se arrepintiera de su corazón. ¿Por qué razón? Porque había mucha maldad, había mucha dureza de corazón entre el pueblo de Israel. ¿Cómo lo sabemos? ¿Verdad? Lo sabemos porque así lo dice la palabra del Señor. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor así: al ver él, o sea, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, había mucha dureza de corazón, ¿verdad? Ellos se creían hijos de Dios, ellos se creían el pueblo de Dios, pero ¿qué dice la palabra? No empecéis a decir, les digo Juan a ellos, no empecéis a decir entre vosotros: somos hijos de Dios, porque aún Dios puede levantar hijos a Abraham, aún, dice la palabra del Señor, de estas piedras. Imagínense, aún de las piedras Dios podía levantar hijos a Abraham. Entonces era claro, ¿verdad?, que había mucha dureza de corazón en el pueblo de Israel, y era por eso que necesitaba el pueblo de Israel estar preparado, estar listo, ¿verdad? Necesitaba el pueblo de Israel estar a llegar al arrepentimiento, para poder entonces estar preparado para recibir al Señor Jesús, Entonces no era un solo grupo, eran muchos, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque había una gran sed de hambre, una gran sed de justicia, una gran sed de escuchar la palabra de Dios en el pueblo de Israel. Acordémonos que durante todo ese tiempo hubo 400 años aproximadamente, 400 años aproximadamente de silencio. 400 años de silencio, imagínense. Nosotros ya estamos aburridos de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Que se nos escucha la palabra de Dios en todos los medios de comunicación y no lo queremos escuchar. Se escucha la palabra de Dios por Facebook, se escucha la palabra de Dios por la televisión, se escucha la palabra de Dios por la radio, se escucha la palabra de Dios en folletos, ¿verdad? Y ya la gente, mucha de la gente ya no le hace caso a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que ser predicada, la palabra de Dios tiene que ser expuesta, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es un mandamiento, es un mandamiento directamente de Dios. Exponer la palabra de Dios es un mandamiento, predicar la palabra de Dios. Esto es el deber del cristiano. Así lo escuchen o no lo escuchen, le hagan caso o no le hagan caso, los cristianos, ¿verdad?, tienen que cumplir en predicar el Evangelio de Dios, ya sea de una manera o de otra manera, de buena gana o de mala gana, dice el apóstol Pablo, pero es un encargo, ¿verdad? Es un encargo. Y en aquel entonces así estaba el pueblo de Israel. Dios le mandaba profetas, el pueblo de Israel tenía sacerdotes, tenía los libros de la ley, o sea, estamos hablando de la ley, de los 5 libros de la ley, tenían los escritos de los profetas, y Dios le seguía mandando profetas al pueblo de Israel porque Dios es amor. Dios quería que el pueblo de Israel cambiara, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel no cambió, no se preparó. Entonces era necesario, dice la palabra del Señor allá en Ezequiel,
si no me equivoco es Ezequiel 11 o Ezequiel 10, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se retiró de Israel, ¿verdad? Ya no se mantuvo más sobre Israel. Y hasta el tiempo de hoy, mis amados hermanos, los judíos, ¿verdad? Los que no creen en el Mesías, no tienen profetas. Dios ya no les manda profetas a ellos. ¿Por qué razón? Porque Dios, los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Los profetas fueron hasta Juan el Bautista, así lo dice la palabra del Señor. Ya no hay más profetas para el pueblo judío. Ya no hay más profetas. Tampoco en la era de la iglesia, ¿verdad? Porque ya ahorita el Señor Jesús nos habla a nosotros. Y Él mandó que los cristianos vayan y prediquen el Evangelio de la Gran Comisión. Y es por eso que se está predicando en esta maravillosa noche y a través de estos medios de comunicación, que es a través de la radio, ¿verdad? Vía internet, a través del Facebook Live y a través de YouTube. Son herramientas que Dios ha puesto al alcance de los cristianos. Esta radio está entonces predicando todo el día, ¿verdad? Y casi buena parte de la noche también. ¿Por qué razón? Porque es un encargo que Dios le dejó a nuestros hermanos, a todos los que hemos creído, que tienen que predicar el Evangelio. Mas sin embargo, entonces el pueblo de Israel tenía la palabra de Dios. Dios, por amor a su pueblo, le mandaba profetas, pero el pueblo de Israel no cambiaba. Así pasa en el tiempo actual también, ¿verdad? A veces se predica la palabra del Señor de diferentes medios y la gente no quiere escuchar, y si escucha no quiere cambiar. Bueno, pero la palabra se está predicando, y así fue en aquel entonces. Entonces hubo un tiempo, 400 años de silencio, que no hubo profeta y que no hubo palabra de Dios para el pueblo de Israel. Imagínense, 400 años aproximadamente sin que el pueblo de Israel pudiera escuchar palabra de Dios. Esto estaba corcomiendo al pueblo de Israel, lo tenía en una ansiedad, lo tenía en una necesidad. Había una gran pobreza de alma, una gran pobreza de espíritu, una gran flaqueza. Se habían perdido los valores del pueblo judío, porque ya no había amor en el corazón de los habitantes de Israel. Había mucha maldad, había mucha hipocresía. Les hacía falta la palabra de Dios. Por eso es que el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio tremendo, un ministerio que abarcó muchas personas. Muchas personas escucharon a Juan predicar, y muchas personas entonces se bautizaron en el bautismo del arrepentimiento. Muchas personas, mis amados hermanos, se hicieron seguidores de Juan. Y estos seguidores de Juan tenían a Juan ya como el Mesías. Tenían a Juan ya como la luz, ¿verdad? En el año 90, a partir de los años 90. Porque ellos no escucharon de Cristo Jesús nunca. No oyeron del Espíritu Santo. Mas sin embargo ellos predicaban el bautismo del arrepentimiento. Era necesario entonces que el apóstol Juan escribiera contundentemente y dejara en claro que Juan no era la luz, ¿verdad? Juan no era la luz. Juan no vino a decir Juan no vino a decir que él era la luz. No, Juan vino a dar testimonio de la luz, dice la palabra del Señor. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista, venir a dar testimonio de la luz. Entonces había una gran sed, una gran hambre en el pueblo de Israel. Y salían multitudes a escuchar a Juan el Bautista. Vamos a leer aquí en Amós capítulo 8, versículo 11, dice la palabra del Señor así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Imagínense,
¿Por qué razón? Porque había ya Dios, ¿verdad? Dios, hermanos y amigos, no le había dado palabra al pueblo de Israel y había una gran sed, había una gran necesidad de pan, pero no de un pan literal, sino de escuchar palabra de Dios. Había una gran necesidad de agua, ¿verdad? Pero no de una agua material, sino de la agua de la palabra de Dios. Había una gran necesidad en el alma, había una gran necesidad en el corazón del hombre, ¿verdad? Era necesario que era necesario que la palabra de Dios confortara a esas almas, confortara a esos espíritus, ¿verdad? Que pudieran ser saciados. Entonces había una gran necesidad en el pueblo de Israel de escuchar palabra de Dios. Por 400 años estuvo el pueblo de Israel sin palabra de Dios, necesitada de la palabra de Dios, mas no recibía palabra de Dios, porque no hubo palabra de Dios hasta la venida de Juan el Bautista, y por eso Juan tuvo muchos seguidores. Entonces, así está el alma, hermanos y amigos, del ser humano, ¿verdad? Así está el alma del ser humano. Cuando no tiene a Dios en su corazón, es necesario que el hombre venga a Dios para que su alma, para que su espíritu sea saciado, ¿verdad? Dirá el hombre, pero si yo no tengo sed, pero si yo no tengo hambre, ¿verdad? Muchos puedan tener los mejores manjares, ¿verdad? Los mejores banquetes todos los días, ¿verdad? Para saciar su cuerpo, se sacian su cuerpo. Siempre está preocupado el hombre por tomar agua, ¿verdad? Porque quiere mantener bien bonita, ¿verdad? Su cuerpo, su imagen. Una imagen sin agua, una imagen sin espíritu, un cuerpo sin comida se enflaquece, un cuerpo sin agua se desfallece. Es necesario que el hombre tenga agua, es necesario que el hombre tenga comida, ¿verdad? Para que pueda sostentar este cuerpo. Mas sin embargo, hermanos, el hombre y la mujer no saben, ¿verdad?, que hay una necesidad también de su alma, hay una necesidad de su espíritu, que su alma y su espíritu sea saciado, ¿verdad? Sea saciado, sea alimentado a través de la palabra del Señor, a través de la palabra del Señor, porque sin la palabra del Señor, mis amados hermanos, no está saciada nuestra alma, siempre vamos a estar en una necesidad, y en esa necesidad estaba el pueblo de Israel. Se había perdido el amor, se había perdido la paz, había una gran necesidad en el alma y en el espíritu del pueblo de Israel, según lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor así en el Evangelio de Lucas: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Verdad? Multitudes salían al bautismo de Juan. No salía nada más uno, no salía nada más dos, no salía nada más tres, sino salía, dice que toda Jerusalén, toda Judea, donde quiera que Juan predicaba, todo el pueblo venía. Juan no era de esos que iba de casa en casa, no. Juan no era de esos que se sentaban en un auditorio lujoso, ¿verdad? Porque hoy en día está de moda los auditorios lujosos, y si no hay un auditorio de lujo, la gente no quiere entrar, ¿verdad? No quiere entrar. ¿Por qué razón? Porque la gente no quiere estar, no ha entendido el propósito de la palabra de Dios. El hombre no sabe que su cuerpo, que su espíritu, que su alma necesita de la palabra de Dios. ¿De qué se preocupa el hombre? Que tenga su refrigerador lleno, ¿verdad?, de toda su comida para la semana, que no le haga falta sus bebidas, que no le haga falta leche, que no le haga falta
su soda, su agua. De eso se preocupa el hombre, pero no puede ver el hombre que hay una sed en su alma, hay una sed en su espíritu, que necesita, pide a gritos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si desaparecieran los cristianos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ya nadie profetizara la palabra de Dios? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis que esta tierra se quedaría sin espíritu, se quedaría desolada, desierta, dejaría de producir, porque así estaba el pueblo de Israel. Aparte de que eran esclavos de los romanos, la tierra no producía. ¿Y por qué no producía? Porque no había amor, había esclavitud, ¿verdad? Unos esclavizaban a otros y no había paz, no había amor. ¿Por qué razón? Porque no estaba la palabra de Dios. Todos necesitamos la palabra de Dios en nuestros corazones, y es lo que la gente en el tiempo actual no puede entender, y por eso la gente no quiere entrar en un lugar donde no esté cómodo, donde no sea un auditorio con aire acondicionado, donde no sea un edificio de lujo, donde el predicador que está enfrente tiene que estar bien vestido, porque si no está bien vestido no le van a tomar en serio, ¿verdad? No le van a hacer caso, ¿verdad? Si el predicador no salió de un instituto de teología, no le van a hacer caso. Pero Juan no era de esos hombres. Juan era un hombre sencillo. Juan nació en una familia pobre, en un hogar pobre. Juan no tuvo un edificio, un auditorio donde la gente allegó, ¿no? A Juan salía la gente en el desierto. ¿Y por qué la gente salía a escuchar a Juan en el desierto? Porque la gente tenía una necesidad en su corazón, tenía una necesidad en su alma, y sabía que solamente la palabra de Dios lo podía cambiar, solamente la palabra de Dios lo podía transformar, y solamente Dios, mis amados hermanos y mis amados amigos, puede curar nuestra alma, puede curar nuestro espíritu, puede transformar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. No en un día para otro, no. Y no, por eso se necesita la palabra de Dios. Por eso se necesita la palabra de Dios. El hombre escucha la palabra de Dios, la lee, la medita todos los días, y es así como su cuerpo, como su alma, como su espíritu se va transformando, y como actúa nuestra alma y nuestro espíritu, así son nuestras acciones en nuestra vida material, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos de la palabra de Dios. Había una necesidad en el pueblo de Israel, y por eso ellos salían, ¿verdad? Salían a escuchar a Juan. Entonces dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 3 versículo 7, dice la palabra del Señor: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Escuche bien, multitudes salían para ser bautizados por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dice entonces el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿verdad? El pueblo de Israel, muchos pensaban que eran hijos de Dios solamente por ser hijos de Abraham, pero les hacía falta la palabra de Dios, les hacía falta ponerle atención a la palabra de Dios, porque cuando le ponemos atención a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Isaías: oídme atentamente. Cuando nosotros escuchamos con atención la palabra de Dios, hermanos y amigos, nos transforma y nos cambia. Dice la palabra entonces, versículo 9: y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? ¿Verdad? Una pregunta desesperada, angustiada, necesitada de respuestas, al escuchar palabra de Dios, que les decía: ustedes son una generación de víbora. Dios puede levantar hijos aún de estas piedras
para Abraham, pero ustedes, ¿verdad?, en su forma de ser, no tienen nada de hijo de Dios. Cuando esta gente escuchó palabra de Dios, se desesperaron y se asombraron, y con gran necesidad le preguntaron a Juan. Entonces, dice la palabra del Señor, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Juan? ¿Verdad? Porque ya reconocieron que él era profeta, que él tenía palabra de Dios. Le preguntaron, ¿qué haremos? Y la respuesta de Juan es, respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Gloria sea al Señor. ¿Verdad? El que tiene 2 túnicas, denle al que no tiene. Esa era una ley en el pueblo de Israel. Que los que tenían que ver por los necesitados. Pero ya el pueblo de Israel se había alejado por completo de la ley de Dios. Ellos ya no les importaba a sus hermanos. Ya no les importaba si su hermano tenía con qué vestir o no. Lo importante es que ellos tenían. A ellos ya no les importaba si su hermano tenía que comer o no. Lo importante es que ellos tenían y amontonaban y amontonaban. Oprimían al pueblo, ¿verdad? Aparte de que el pueblo era oprimido por los romanos, también era oprimido por los mismos judíos. Porque se habían vuelto avaros, ¿verdad? Ya no había amor al prójimo. Y en la ley, en Éxodo capítulo 20, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso ya no lo conocía el pueblo de Israel. Y así está el hombre y así está la mujer. Cuando no tiene la palabra de Dios, se necesita, hay una dureza en nuestro corazón, hay una necesidad en nuestra alma y en nuestro espíritu que solamente la palabra de Dios lo puede cambiar. Gloria sea al Señor. Dice entonces el versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Gloria sea al Señor. Había una gran necesidad de transformación en la vida de estos hombres en aquel entonces, y ellos sabían muy bien. Por eso era que multitudes salían a escuchar a Juan en el desierto, dice la palabra del Señor. Y así está el hombre, hermanos y amigos, en el tiempo actual. Hay una necesidad en la vida de cada ser humano que no tiene a Jesús. Es por eso que vino Juan el Bautista, para transformar el corazón de Israel, para prepararlo para recibir a Jesús. Y es por eso que Jesús vino, porque Jesús quiere calmar esa ansiedad, esa necesidad, ¿verdad?, que tiene cada ser humano en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Porque los resultados de nuestra forma de ser, nuestro espíritu y nuestra alma, es lo que nos lleva a nuestras acciones en lo material, y las consecuencias son lo pagan nuestro cuerpo físico también, porque dependiendo, ¿verdad?, qué vacío tiene el hombre en su corazón, va a afectar, siempre va a tener consecuencias en su cuerpo físico, pero lo más duro aquí es la consecuencia en la vida espiritual, que se va a ir con ese corazón, con esa alma y con ese espíritu, sin arrepentimiento, sin cambio, ¿verdad?, sin poderse nutrir. Cuando va a llegar el último día, no va a alcanzar la salvación, porque fue un espíritu, va a tener un espíritu y un alma que no fue nutrido por la palabra de Dios, no fue transformado, no fue restaurado. Entonces no va a poder entrar al cielo. Todos tienen esa necesidad en su alma, como lo tenía el pueblo de Israel. Quiero leer, para fortalecer lo que estoy leyendo, quiero leer Isaías capítulo 55, versículo 1. Dice la palabra del Señor así, en Isaías 55, 1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Sin dinero y sin precio vino y leche. Gratuitamente. El Señor hace un llamamiento a todo ser humano, porque Él sabe que todo ser humano tiene esa necesidad.
Dice la palabra entonces en el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestras almas con grosura. Hay una gran necesidad en el alma del hombre, pero el hombre, ¿verdad?, sin la palabra de Dios, dice el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Verdad? Se va el hombre, hermanos, cuando tiene su semana o su quincena, o yo que sé cómo cobra su salario. ¿Y a dónde va? A comprar para complacer su cuerpo, ¿verdad? Y gasta el dinero, dice la palabra, en lo que no es pan. Gasta el dinero en lo que no es leche. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia, ¿verdad? El hombre malgasta su vida, se la pasa trabajando y trabajando, y todo para malgastarlo. ¿Dónde lo malgasta? En los vicios, en los placeres de la carne, en la avaricia, amontonando cosas de lujo, cosas caras, que cuando el hombre se va sin nada, ¿verdad? Con un espíritu y con un alma necesitada de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, ¿por qué gastáis vuestro dinero y vuestro trabajo en lo que no sacia? Ahora dice el versículo 3, dice, oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestras almas con grosuras. Hay que escuchar con atención la palabra de Dios, para que vuestra alma pueda disfrutar de la vida, pueda disfrutar de la verdadera felicidad, ¿verdad?, que necesitaba el pueblo de Israel y que necesita todo ser humano que no ha recibido al Señor Jesús. Dice el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. Dice la palabra, inclinad vuestro oído. El hombre debe escuchar la palabra de Dios con atención. Y venid a mí, oíd. Tenemos que escuchar con atención. Cuando escuchamos con atención, nuestra alma se va transformando. Nuestra alma se va saciando de ese pan bendito y hermoso que es la palabra de Dios, de esa agua gloriosa que es la palabra de Dios. Dice la palabra, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias dadas a David son eternas, y esas misericordias Dios las tiene para cada uno que le pone atención a la palabra. El resultado es la vida eterna. Pero ¿qué tenemos que hacer? Inclinar vuestro oído, escuchar con atención la palabra de Dios. Y es exactamente lo que no pudo hacer el pueblo de Israel. Cuando Juan vino a empezar su ministerio en el pueblo de Israel, él vino predicando el bautismo de arrepentimiento y anunciando que venía Cristo Jesús, ¿verdad?, atrás de él, como lo había profetizado Malaquías capítulo 3, versículo 1. No voy a ir a leer Malaquías porque yo sé que el tiempo se nos fue rápido, pero si buscamos el contexto de Juan 1.6 y Juan 1.8, nos lleva a Malaquías capítulo 3, versículo 1, donde estaba profetizado. Dice la palabra, yo enviaré mi mensajero delante de mí para que prepare el camino, para que prepare los corazones del pueblo de Israel. Y ese era Juan el Bautista, así lo dice la palabra del Señor. Entonces Juan el Bautista viene delante del Señor Jesucristo, preparando el camino, ¿verdad? Preparando el camino. Y la gente con gran necesidad, multitudes salían a escuchar a Juan. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Verdad? Que había tanta necesidad y muchos no le pusieron atención al ministerio de Juan. Entonces para el año 90 ya confundían a Juan con el Mesías. Por eso el apóstol Juan dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 8 al 6, había un hombre que se llamaba Juan, que vino para dar testimonio de la luz, pero él no era la luz. Dejando en claro que ya los seguidores de Juan eran muchos, porque habían sido esparcidos en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano a diferentes partes de la tierra.
y allá donde iban ellos predicaban también el arrepentimiento, pero no conocían a Cristo Jesús. Quiero leer otro pasaje más para seguir hablando, ¿verdad?, del ministerio de Juan. Vamos a leer Mateo, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Salían multitudes a escuchar a Juan. Más sin embargo, ellos entonces no pusieron atención y no estaban preparados cuando el Señor Jesús empezó su ministerio y no lo pudieron recibir. Entonces el apóstol Juan se ve en la necesidad de aclararnos este pasaje en Juan capítulo 1 versículos 6 al 8, dando a entender cuál era el ministerio y cuál era el testimonio de Juan el Bautista. ¿Cómo lo sabemos entonces? Que habían grupos, ¿verdad?, seguidores de Juan sin conocer a Jesús. Lo vemos a través de la palabra de Dios en Hechos. Hechos capítulo 19 versículo 1 dice la palabra del Señor así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí estamos viendo que cuando el apóstol Pablo encontró a estos discípulos, ¿verdad?, ellos andaban en Éfeso. Dice la palabra del Señor, imagínense. Y así como en Éfeso, también estaban en otros lados, en otras ciudades. En diferentes ciudades habían discípulos de Juan. Entonces, cuando Pablo encontró a estos discípulos, les preguntó, dice la palabra del Señor: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto es lo que nos escribe, ¿verdad?, Hechos de los Apóstoles. Aquí nos está dando Lucas un testimonio real, verídico. Y no solamente Lucas nos habla de esto, porque Pablo no nos habló de esto, sino Lucas nos narra de lo que Pablo encontró, ¿verdad? Y yo creo que así como Pablo encontró, también nos encontró Pedro. Nomás que eso no se escribió porque no era necesario, ¿verdad? Ya lo había escrito Lucas, y ya también yo creo que también Juan encontró muchos discípulos así. Entonces él, al ver la necesidad de hombres creyentes en Dios, pero sin conocer a Jesús y al Espíritu Santo, se ve en la necesidad entonces de aclarar, ¿verdad?, de dejar en claro el ministerio de Juan el Bautista. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 6 al 8, ahí dejan claro quién era Juan el Bautista, para que todo aquel seguidor de Juan de aquel entonces pudiera entender cuál era el testimonio de Juan el Bautista, y no solamente lo pudiera entender, sino pudiera alcanzar la salvación. Y estoy completamente seguro, que cuando estos hombres leyeron este evangelio, muchos de ellos se convirtieron a Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Y espero que no solamente ellos, sino que usted, amado amigo oyente de la palabra de Dios, pueda también venir a los pies de Jesús. Solamente en Él está la salvación. Su alma y su espíritu lo necesitan. Necesitan de saciarse de esa agua, de ese pan, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Así estaba el pueblo judío, y así está todo ser humano que no tiene a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor entonces, versículo 3: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Versículo 4: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Juan dejó claro, hermanos, Juan predicó claramente: yo bautismo con bautismo de arrepentimiento, pero detrás de mí viene alguien que yo no soy digno, ¿verdad?, de desatar ni siquiera las correas de sus sandalias. A él hay que creerle cuando él venga. ¿Y qué pasó? ¿Cuál era el problema entonces del pueblo judío? No escuchar con atención, como dice Isaías 55. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestras almas, se gozará vuestras almas, se satisfacerá vuestras almas, si nosotros escuchamos con atención la palabra del Señor. Isaías 55:3 dice: inclinad vuestro oído
y venid a mí, y vivirá vuestras almas, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias dadas a David. Pero para eso entonces tenemos que inclinar vuestro oído, ponerle atención a la palabra del Señor, para que vuestra alma sea beneficiada, sea transformada, y podamos obtener las misericordias eternas, o sea, la vida eterna, que solamente está en la palabra de Dios. El pueblo de Israel, que escuchó todos los profetas, hasta Juan, vino Juan, y tampoco pusieron la debida atención a la palabra de Dios. Por eso en los años 90 y 95, en la era del apóstol Juan, cuando él escribió el Evangelio, habían muchos grupos confundidos que creían tener a Dios, pero no tenían la salvación. Gloria sea al Señor. ¿Por qué razón? Porque no le habían puesto atención completa, debida a la palabra de Dios. Y así hay mucha gente en el tiempo actual. A veces pensamos tener a Dios, pero no le hemos puesto la atención debida a la palabra. No hemos meditado en la palabra y nos hemos dejado llevar por corrientes humanas, ¿verdad? No tenemos la salvación. Es necesario, hermanos y amigos, ponerle la debida atención a la palabra, escucharlo atentamente, con amor, para que vuestro espíritu y vuestra alma sea saciada y sea transformada. Dice la palabra del Señor entonces. Versículo 6. Y habiéndoles, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquel grupo de discípulos de Éfeso que el apóstol Pablo encontró, no conocían a Jesús y no conocían al Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo les aclaró cuál era el ministerio de Juan, Pablo les deja en claro: Juan vino y predicó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que venía atrás de él. Este es el Cristo. Entonces entendieron ellos, y cuando oyeron esto, dice la palabra del Señor, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y el resultado, la salvación. Gloria sea al Señor por este grupo de discípulos que tuvo la oportunidad de presenciar al apóstol Pablo y ser bautizados para el perdón de sus pecados y para la salvación. Entonces ellos creyeron en Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Y así, ese fue el propósito, mis amados hermanos y mis amados amigos, del apóstol Juan, escribir con detalles entonces el ministerio de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 6 al 8. Espero que hayan podido entender esta meditación, esta lectura acerca del testimonio de Juan el Bautista. Quiero leer otro pasaje más. Vamos a ver. Estamos viendo textos paralelos, ¿verdad? Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 24. Gloria sea al Señor. Hechos 13, 24. Amén. Dice la palabra del Señor al ministerio de Juan. Hechos 13, 24. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Este fue el ministerio de Juan. Una vez más Lucas deja en claro, ¿verdad? Antes de la venida de Cristo Jesús, Juan predicó el bautismo del arrepentimiento en todo Israel. El resultado es que Juan hizo muchos seguidores y se esparcieron alrededor del mundo y no conocían a Jesús y no conocían el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Juan deja en claro en su evangelio cuál fue el ministerio de Juan el Bautista. Dice entonces, versículo 25, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Gloria sea al Señor. Juan, hermanos y amigos, dejó en claro. Por eso dice Lucas, también nos escribe de lo que aquí los apóstoles enseñaron, ¿verdad? Dice la palabra del Señor
En el versículo 25 más, cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? Hablando aquí el apóstol Pablo. No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Este era el mensaje completo de Juan, para que el pueblo de Israel estuviera preparado, para que el pueblo de Israel estuviera listo para recibir la salvación. Mas sin embargo, no le pusieron atención a la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Había mucha confusión en los años 90, muchos grupos religiosos que no tenían a Jesús y no tenían al Espíritu Santo, y era necesario, ¿verdad? Porque el último de los apóstoles fue Juan. Juan se vio en la necesidad entonces de escribir el Evangelio de Juan, y en el versículo 6 al 8 aclarar el testimonio, el ministerio de Juan el Bautista, para que aquella gente de aquel entonces, seguidores de Juan el Bautista, se convirtieran a Cristo Jesús y alcanzaran la salvación. Este fue el propósito, mis amados hermanos y mis amados amigos, de demostrarle a los discípulos de Juan que Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz, y él no era la luz, y esta luz es Cristo Jesús. Ese era el mensaje completo de Juan. Él decía que no era él no era la luz. Juan mismo lo dijo, yo no lo soy, pero atrás de mí viene el que lo es. Y esa era la salvación para todo el pueblo de Israel. Entonces, el problema fue no poner atención a la palabra. Espero en esta maravillosa noche, mis amados hermanos y amigos, que usted le haya puesto atención a la palabra de Dios y comprenda y entienda que así como estaba el pueblo de Israel, sin Dios y sin esperanza, así está todo ser humano en el tiempo actual. Y es necesario entonces que creamos en Jesús, que vengamos a Él, y nuestra alma y nuestro espíritu puede ser saciado, pueda ser transformado, pueda ser regenerado, y podamos alcanzar la salvación, que ese fue el ministerio de Juan el Bautista, preparar los corazones para recibir a Jesús. Ya Jesús vino, entonces es necesario que todos crean en Cristo Jesús, porque solamente en Él está la salvación. Gracias por su atención, mis amados hermanos y mis amados amigos, que pudieron ver esta transmisión en vivo, y los que lo van a ver en un futuro a través de Facebook Live, como también a través de el audio, ¿verdad?, que está en la radio. Dios los bendiga. Es para mí un honor, ¿verdad?, estar aquí con ustedes. Nos quedamos entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 8, y nuestra próxima clase será también ahí. Creo que será en el versículo 14, si no me equivoco, que será el próximo cierre de transmisión, que será a partir de lunes. Pero también quiero invitarles para el día de mañana, para que el día de mañana estén también con nosotros por estos medios, en su programa El Principio del Evangelio, con también una última serie que está basada en Hebreos capítulos 1, del versículo 1 al 14, y el tema que estamos viendo los sábados es Jesús superior a los ángeles, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, están invitados para que estén al pendiente los lunes a las 11 de la noche y los viernes a las 11 de la noche, en cierres de programación. El propósito es estudiar todo el Evangelio de Juan. ¿Y por qué el propósito? El propósito es siempre demostrar que Jesús es Dios y que solamente en Él está la salvación. Espero entonces, amados hermanos y amados amigos, que para nuestros amigos que no han creído, pronto vengan a Jesús, porque solamente en Él está la salvación. Gloria sea al Señor, Dios los bendiga. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez, transmitiendo desde Tennessee. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, ¿verdad?, me lo puede hacer al 561-768-3551. Ese es mi número de teléfono, 561-768-3551. También estoy en Facebook como Joel Pérez. Me puede escribir en Messenger y también me puede escribir en WhatsApp. Será para mí un honor atender y recibir sus comentarios y sus preguntas. Dios los bendiga. Este ha sido cierre de programación, conducido por su programa El Principio del Evangelio. Cortaremos transmisión entonces en Facebook. Que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por concedernos, Padre, esta oportunidad. Que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor, y que tu palabra, bendito Dios, pueda ser entendida
Gracias te damos, Señor. Bendice esta radio, bendice el Facebook Live de esta radio, bendice todos los medios que esta radio, Señor, está usando, todos los expositores y administradores, bendice de sus familias, bendice a nuestros radioescuchas, bendice de sus familias también, sus corazones, sus necesidades, cúbrelas, Señor. Y te pedimos, Padre, que también nuestros amigos que no han creído puedan recibir la salvación, puedan creer, Padre Celestial. Solamente usted puede transformar corazones. Gracias te damos, Padre, en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria sea al Señor. Un corazón, una esperanza, una razón de alabanza, una pasión por exaltar tu nombre, Señor, una voz. Tu gracia nos hace cantar, con todas las fuerzas celebrar, cantaremos libres por tu amor. Tu gloria nos hace cantar, tu santo nombre levantar, cantaremos gloria a ti, Señor. Nuestro corazón comienza a desbordar al conocerte a ti. No podemos callar, seremos la generación que canta, goza de tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. Tu gracia nos hace cantar, con todas las fuerzas celebrar, cantaremos libres por tu amor. Tu gloria nos hace cantar, tu santo nombre levantar, cantaremos gloria a ti, Señor. Nuestro corazón comienza a desbordar al conocerte a ti. No podemos callar, seremos la generación que canta, goza de tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. Un corazón, una esperanza, una razón de alabanza, una pasión por exaltar tu nombre, Señor. Seremos la generación que canta, goza de tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. Seremos la generación que canta, goza de tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. Un corazón, una esperanza, una razón de alabanza, una pasión